Hola, el día de hoy voy a compartir con ustedes el resumen de la novela Huasipungu, escrito por Jorge Casa y publicada en 1934. La novela inicia presentándonos al personaje Don Alfonso Pereira, que es una persona que vive en la ciudad de Quito, Ecuador. Vive ahí junto con su familia, la señora Blanca y su hija Lolita. Y nos presenta a Don Alfonso, que está molesto, está desesperado, porque se acaba de enterar que su hija de 17 años está embarazada de un cholo, como él lo denomina. Está molesto por este suceso y aparte está con muchas preocupaciones porque tiene deudas, pues no sabe de dónde sacar dinero, que el negocio que tiene ni siquiera le está funcionando. Entonces está con estas preocupaciones. Y de pronto se encuentra abruptamente con su tío Julio Pereira, a quien también le debía dinero, y este le propone realizar un negocio para poder saldar sus cuentas. ¿Okay? Entonces le da la noticia de que va a llegar inversión extranjera hacia la hacienda Cuchicorral para poder explotar la madera y porque posiblemente haya petróleo y puedan pues sacar de ahí grandes ganancias jugosas. Entonces le pide a su sobrino que vaya a la hacienda para poder realizar los siguientes trabajos. La primera es que compre los bosques de Guamaní y Filocorral para poder realizar la explotación de la madera. Otro es que limpie todas las chozas, todos los guasipungos que están al borde del río, porque ese espacio lo iban a utilizar la inversión extranjera, Mr. Chapi, para poder construir sus quintas y que puedan vivir como gente. Okay. Y la siguiente es realizar un carreteo de 22 kilómetros para que los carros, las maquinarias, los camiones puedan llegar fácilmente hacia la hacienda. Entonces, don Alfonso, viendo esto como una salida bastante viable, decide ir hacia Cuchicorral. Llega allá junto con su familia, pues el espacio no les gustaba mucho, pero es lo que tenían, ¿no? Lo que tenían. Entonces, Lolita, su hija, da a luz allá mientras está en la hacienda. Da a luz y como no podía dar de lactar, deciden pues llamar a una india que también tenía su bebé y podía dar de lactar. ¿Okay? Pero como tenía que dar leche a la hija de Lolita, entonces no tenía suficiente para poderle dar a su hijo. Y es así como su propio hijo pues muere de hambre porque no recibía leche. Entonces al su hijo morir, la india se queda sin leche, o sea, se seca, es como lo denominan, se seca y ya no puede más dar de lactar. Pero aún así necesitaban otra india para que dé de lactar al hijo de Lolita. Entonces es así como reclutan a la india Kunshi, que es la esposa de Andrés Chiliquenga. Entonces le dicen que se quede ahí para que dé de lactar. Y durante su estancia de la Kunshi en la hacienda, don Alfonso Pereira aprovecha ese momento para poder abusar de Kunshi. Y Kunshi no dice nada porque era algo que ya había pasado años atrás y ella no había dicho nada y ese momento tampoco lo iba a hacer porque no lo consideraba viable. Entonces no dijo nada al final. Entonces Andrés Chiliquinga un día pues vuelve a su Huasipungu, vuelve a su choza para poder ver a la Kunshi y a su hijo. Entonces llega y no los encuentra y piensa de que la Kunshi lo ha abandonado y está molesto y vuelve a su trabajo con desesperación, ira y cólera y está pues trabajando, está rajando leña y en una de esas pues con tantos pensamientos que tenía ahí revoloteando por su cabeza se corta el pie, se corta un pedazo del pie y grita de desesperación y el capataz se acerca para poder ver qué había pasado y mira que se había cortado pues el pie y dice que es algo leve, que va a pasar y que no se preocupara. Entonces hace traer un poco de tela de araña y también algo de excremento, le ponen ahí como un mejunje, una mezcla ahí y lo dejan. Entonces con el pasar de los días, mientras Andrés sigue trabajando, pues siente un dolor y una palpitación en su pie, como si estuviera así y le duele demasiado, se va quejando hasta que un punto ya era un dolor insoportable. Y su primo, Isidro, Chiliquinga, pues abre la herida para ver qué tal, por qué le duele tanto y se da cuenta que en su herida empieza a haber movimiento de gusanitos, pequeños gusanitos, y también despide un olor nauseabundo como carne podrida de ahí. Y el capataz observa
y le ayuda a Andrés a ir hacia su Guasipungo, hacia su choza para que pudiera recuperarse. Al llegar ahí hace llamar a un curandero para que le pueda curar, y al ver la herida pues era demasiado y tenía que recurrir a métodos poco ortodoxos para poder curarlo. Entonces se demoró 15 días en hacer que la pierna, que el pie de Andrés cicatrizara, y aún así pues con el tiempo se quedó cojo, ya no podía realizar los trabajos que realizaba antes, pero aún así don Alfonso Pereira le dijo que él se encargaría de cuidar pues sus embrios, evitar de que los animales que caminan alrededor entren y realicen daño, que se comieran sus embrios, y eso lo hizo provisionalmente, estuvo ahí provisionalmente. Y luego, un tiempo después, pues ya el hijo de Lolita había crecido, Kunshi vuelve a su choza, todo normal, y como ya creció, pues deciden volver a la ciudad de Quito, van a la capital, y la señora Blanca estaba muy feliz porque ella prefería estar en la capital y no estar pues en la hacienda, ¿no? Entonces vuelven y se queda en la ciudad, se queda Lolita, se queda con su mamá, la señora Blanca, y también con su bebé. Y al bebé lo hacen pasar como si fuera el hijo de la señora Blanca, porque querían evitarse habladurías y el qué decir de la gente, de una adolescente de 17 años. Entonces se queda. Y Alfonso Pereira vuelve a Cuchitambo, hacia la hacienda, porque todavía tenía trabajo pendiente. Entonces vuelve, va hacia la tienda de Jacinto Quintana, de un mestizo, y se queda ahí, está tomando, y también llama al sacerdote para que pudieran conversar del siguiente paso, que era construir una carretera de 22 kilómetros, una carretera tremenda. Entonces están ahí tomando, conversando, se acaba el trago, y don Alfonso Pereira le dice a Jacinto que vaya hacia su hacienda y que le pida por favor a su mayordomo Policarpio que le mande trago para que sigan libando. Y el sacerdote y don Alfonso aprovechan la ausencia del esposo de Rosa, de Jacinto, es decir, que se ha ido, aprovechan esa ausencia para poder meterse a la cocina y en turno abusar de su esposa, en turno. Entonces, luego ya determinado la acción, entonces Juana se levanta avergonzada, ella estaba avergonzada, y no podía ni siquiera ver fijamente a su pequeño hijo que estaba en el rincón de la cocina donde ella había sido agredida. Entonces, pues no dijo tampoco nada, o sea, se quedó ahí. Entonces, durante la conversación que seguía sosteniendo don Alfonso con el cura, pues iban acordando de cómo iban a hacer para construir tremenda carretera. Entonces el cura le propuso que él convencería a los pobladores de Tomachi para que pudieran ser parte de la minga, que convencería tanto a hombres, mujeres y niños para que todos sean parte de ese trabajo, pues él iba a utilizar las influencias que le permitían su cargo para poder utilizar el nombre de Dios, el nombre de la salvación, para poder influenciar en la decisión de los pobladores, ¿no? Entonces les prometió prosperidad, les prometió dinero, les prometió santidad, les dijo que Dios iba a estar feliz por el trabajo que ellos iban a realizar. Entonces, con todas estas promesas, los pobladores de Tomachi se fueron de lleno con el carreteo, se metieron de lleno con el trabajo, y también los indios de la hacienda de Cuchicorral. Entonces, había una gran cantidad de personas que empezaron con el trabajo, y los primeros días era sencillo volver a sus casas porque la carretera estaba cerca, ¿no? Entonces, que iba a pasar por ahí, esa era cerca. Pero con el pasar del tiempo, los días, las semanas, la distancia se iba prolongando más y más. Hasta incluso ya tenían que quedarse a dormir en las carreteras porque era más fácil quedarse ahí, porque tenían que trabajar de 5 de la mañana a 6 de la noche. Entonces, era más sencillo quedarse ahí para estar ahí a las 5 de la mañana. Se empezaron a quedar, y hubo una noche que empezó a llover torrencialmente, empezó a llover, el viento, el frío de la puna era insoportable, y la gente no tenía cómo cubrirse, lo único que tenían eran sus ponchos, las pocas ropas que tenían. Entonces, y como se esperaba, en la noche murieron algunos indios de frío, y también al día siguiente pues podían encontrar a los indios que estaban ahí pues enterrados en el barro, habían muerto porque no tenían dónde cubrirse, y el sol que tampoco llegaba en ese momento, entonces era un frío insoportable. Y luego, ya cuando el sol había salido, llegan tranquilos el sacerdote, el cura,
don Alfonso Pereira y Jacinto Quintana llegan y dicen, miran qué es lo que ha pasado, y era como un completo desastre. Y don Alfonso le ordena inmediatamente a Jacinto ir hacia su tienda y traer todo el trago que podía para poder animar a esa gente, para poder hacer que sigan trabajando durante el día y que eso no perjudicara en nada. Y así lo hicieron. Entonces le traía el trago y don Jacinto era quien se fijaba en los trabajadores, iba repartiendo la chicha y tenía tan buen ojo que podía ver quién estaba en el borde de la embriaguez y la sobriedad. Entonces tenía que estar en un punto medio bien sazonado para que pudiera trabajar con ánimos y con fuerzas y todo eso. Y así continuaron semanas y semanas avanzando kilómetros y kilómetros, hasta que llegaron a un punto en el que se encontraron con una ciénega. Y el ingeniero que estaba a cargo de ese carreteo del trabajo recomendó y dijo a don Alfonso que tenían que dar una curva para poder pasar pues la carretera alrededor y que la ciénega no perjudicara, porque era bastante peligroso seguir el carreteo por ese lugar. Y don Alfonso, al ver que esto le iba a demandar tiempo y dinero, dijo no, vamos de frente con el carreteo, nos vamos de frente y no me importa la cantidad de personas que se mueran, no me interesa, la cosa es que sigamos de frente para ahorrarme tiempo y dinero. Y es así como lo hicieron. Continuaron la carretera de frente y murieron personas, murieron indios, quedaban ahogados, asfixiados, y ya era una costumbre que al final del día pues volvieran con uno que otro muerto, ahí lo llevaban hacia el pueblo, ¿no? Entonces ya era una costumbre. Y con el pasar del tiempo lograron terminar la carretera. Al final, al fin lo lograron. La gente estaba feliz. Decían que ahora sí Dios estaba muriéndose de carcajadas, que estaba muy feliz porque eran tantos kilómetros y tanto esfuerzo que les había costado. ¿Okay? Y la noticia pues se difundió en todo Ecuador, en todo Quito. Las personas atribuían ese éxito a don Alfonso Pereira, quien era la persona que estaba llevando civilización por medio de las carreteras por sus propios medios. Entonces, don Alfonso salía en primera plana en los periódicos, también el sacerdote, y pues todo un éxito, ¿no? Todo un éxito. Y los únicos beneficiados con el tiempo, pues fue obviamente don Alfonso Pereira, el cura, y también Jacinto Quintana, quienes sí, para ellos sí había llegado la prosperidad, el dinero, la civilización, como se les había prometido a todas las personas, pero las personas del pueblo seguían esperando, decían que, pues, ¿cuándo va a llegar? Porque ya terminamos el trabajo, descuidamos nuestras chacras, descuidamos nuestros campos, no tenemos que comer, pero todavía no veo llegar la civilización, no veo llegar esa prosperidad que me habían prometido. Pero aún así, pues con sus ideas, dijeron que iban a esperar, ¿no? Que el porvenir iba a ser mejor y que las cosas estarían mejor a futuro. Pero no fue así, las cosas iban empeorando, y más aún para los indios. No tenían que comer y tampoco le iban a recibir el socorro que se acostumbraba anualmente, que era una costumbre que tenían ahí, que era que los hacendados repartían unos pequeños saquitos a los indios para que pudieran alimentarse como una retribución por el trabajo que habían realizado durante la cosecha. Pero don Alfonso dijo que eso no iba a pasar ese año porque eran salvajadas, eran cosas que ya tenían que dejarse atrás, que era suficiente con los 10 centavos que les pagaba diario, y con eso ya tenían que verse ellos de dónde sacaban la comida. Y además, con la cosecha que se había recolectado, el 100% lo había enviado a la capital. Estaba almacenado en Quito, esperando que llegara una temporada en que los precios estén altos y él pudiera vender y tener más dinero. Eso era la estrategia que él tenía. Pero, bueno, por otro lado, la realidad de los indios estaba de mal a peor. Tenían hambre, la familia de Andrés Chiliquinga, pues la Cunchi, su hijo, estaban muriéndose de hambre en su Guasipungu, y no sabían qué hacer. Empezaron a haber casos de hurto, casos de robo, que se empezaron a desaparecer gallinas, empezó a desaparecer lo que se podía, no sé, ovejitas, gallinas, cabras, y fueron desapareciendo así, y era pues producto del hambre que estaban sintiendo los indios, no sabían de dónde sacar por la desesperación. ¿Okay? Entonces, en un día se enteran que una de las vacas don, del señor Pereira había muerto. Entonces los indios van hacia su hacienda y le piden por favor que les dé la carne. Ya habían pasado varios días de que había muerto,
y la carne estaba malograda, pero aún así le estaban pidiendo, por favor, danos esa carne porque queremos comer, o sea, no tenemos comida. Y don Alfonso dice que no les va a dar absolutamente nada de esa carne porque se iban a mal acostumbrar, porque una vez que probaran carne, la siguiente iban a querer más cosas mejores, entonces los iba a mal acostumbrar, dijo que no. Entonces ordenó a su mayordomo Policarpio a hacer un agujero grande, grande, grande y enterrar ahí a la vaca, lo enterraron. Entonces, pues todos se quedaron con esa sensación de, tengo hambre, tengo hambre. Entonces, al anochecer, Andrés le informa a la Cunchi que va a ir hacia el lugar donde habían enterrado a la vaca para poder sacarlo, ¿okay? Para poder sacar un pedacito ahí y que ellos comieran. Y así lo hizo. Andrés fue corriendo, se escabulló entre la oscuridad, las piedras y llegó. Y pues ni siquiera fue una sorpresa porque también vio a otros indios que estaban en ese lugar que iban a realizar la misma acción. Entonces, entre todos de manera conjunta empezaron a escarbar la tierra y sacaron a la carne, sacaron a la vaca. Estaba oliendo horrible, pero lo cortaron, vamos a decir, lo cortaron y se llevó un gran pedazo de vaquita a su casa. Llegó a su casa, hizo despertar a la Cunchi, todos felices, como si fuera un día de festividad. Agarraron la carne y le empezaron a asar. Incluso estaban babeando viendo la carne y no les importó que esté oliendo pues, horrible, no les interesó para nada. Entonces se terminó de asar, se lo comieron la Cunchi y Andrés. Un ratito después Andrés lo regurgitó, no lo podía guardar en el estómago. La Cunchi iba a hacer lo mismo, pero Andrés le dijo, no seas tonta, aprovecha la comida porque luego no sabemos cuándo vamos a volver a comer. Y la Cunchi así lo hizo. Pues se aguantó y al día siguiente pues murió. Murió por dolor de estómago y que no podía con la carne malograda. Entonces Andrés, en su afán de enterrarla como es debido a la Cunchi, y también pues ya cabe resaltar que estaba muy mal, estaba triste, lloró desconsoladamente porque había perdido a su esposa y ahora se iba a quedar solo en el mundo con su hijo. Entonces, aún así fue a la iglesia a pedirle por favor al cura que le ayudara a enterrar a la Cunchi. El cura le dijo, bueno, como eres amigo, te voy a dar una rebaja, ¿okay? Una rebaja, te doy 3 opciones. La primera es el de 25 sucres. Tú me das 25 sucres y la Cunchi se va directo al cielo, ¿okay? Se va en la mejor tumba. El segundo es el de 15 soles, que es el nivel intermedio. Se va a demorar en ir al cielo, pero al final va a llegar. Y el último es de 5 sucres, que mejor no lo recomienda porque se va al infierno directamente. Entonces Andrés le dice que por favor se vaya con el de 25 sucres. El de 25 sucres, y el sacerdote feliz le dice, ok, bueno, ¿cómo vas a pagar? Y le dice a Andrés que no tenía dinero, obviamente como se esperaba, no tenía dinero, pero que le podía pagar con otros medios, es decir, podía realizar algún trabajo o hacer algo, pero el sacerdote le dice que no podía hacer eso, que con cosas de Dios no hay esas tacañerías. Entonces Andrés, en la desesperación, se roba una vaca y lo vende, paga el entierro de Cunchi. Pero tiempo después realizan una investigación y descubren que fue Andrés quien robó la vaca, y don Alfonso Pereira, como una forma de castigo y reprensión para que nunca más un indio vuelva a robar una vaca o algún otro animal, pues decide castigarlo. Lo azotan terriblemente en medio de la plaza, le desgarran toda la espalda a ojos de a su menor hijo, y al terminar pues Andrés vuelve a su Guasipungo, a su choza, adolorido, cojeando, con hambre, y se queda ahí. Y ahí recién inicia las cosas malas, porque luego continúa, llega otro desastre al pueblo, que es que el río se desborda. El río se desborda y lleva consigo todas las casitas, todos los guasipungos que estaban alrededor. Y no fue casualidad, es decir, no fue provocado por un aluvión natural. Fue a causa de que don Alfonso Pereira había ordenado que ese año no realizarían ninguna minga para poder limpiar el cauce del río. ¿Okay? Entonces dijo, no vamos a hacerlo porque es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo el cual yo podría aprovechar para sembrar más, para cosechar más. Entonces no lo hizo y al final el aluvión se llevó todo lo que pudo a su paso. Se llevó pues animalitos, se llevó todas las chozas, se llevó niños, mujeres, hombres. Las personas lloraban desconsoladamente y pues estaba muy mal. Y en su ira culparon
culparon hacia pues hacia Juancho porque él días después había ido hacia la iglesia para poder pues pedirle al cura una rebaja de 100 sucres a 70 sucres porque era lo único que había podido conseguir para la ceremonia de la Virgen de la Cuchara. Entonces él, como estaba de cargo, tenía que pagar ese monto, pero como no podía, le pedía por favor al cura que le rebajara algo porque pues no había logrado conseguir, ¿ok? Pese a haber pues vendido todo lo que pudo haber vendido. Entonces el cura se molestó, alzó las manos al cielo y dijo que cómo es posible tremenda tacañería en el mundo, que eso no era posible, que iba en contra de Dios, que él se iba a ofender, y la gente se había enterado pues de este suceso. Entonces cuando pasó el accidente, el suceso, el aluvión, entonces lo culparon a él, dijeron que él era el único culpable por no haber cumplido con las órdenes del padre, del cura. Y lo mataron a pedradas, lo patearon y dejaron su cuerpo ahí tirado. Lo dejaron ahí tirado y ya, se olvidaron de él, ¿no? Y al final nunca pues supieron que era don Alfonso quien, pues por su responsabilidad, pues había sucedido toda esa tragedia. ¿Okay? Okay. Y tiempo después las cosas ya empezaban a mejorar, en teoría, pero en realidad no. Pues ya se les había informado que iba a llegar la inversión extranjera, que Mr. Chapi ya iba a traer a su gente, iba a traer las maquinarias, los camiones, los carros, que llegaría gente, habría dinero, prosperidad, civilización y todo. Y la gente estaba muy feliz, muy feliz. Dijeron que al fin va a llegar la civilización, el dinero y todo. Estaban felices y sabían qué día iban a llegar, y para ese día alzaron sus banderitas en sus casas, lo pusieron ahí y luego se vistieron con su mejor ropa, la ropa de salida, su mejor ropa, y estaban esperando ahí a que llegaran. Pero cuando llegaron todas, pues esta comisión de gringos, de extranjeros, pues pasaron rápido, pasaron veloz, ni siquiera se detuvieron y ya pues de frente. Y solo hubo algunas personas que los vieron y decían que eran hermosos, que se parecían a Dios y una y otra cosa. Entonces Mr. Chapi, al llegar al lugar, felicitó a don Alfonso por el trabajo que había hecho. Dijo, perfecto, el carreteo está bien, el carreteo, pues el trabajo también está bien. Pero había algunos detallitos que le faltaba eliminar y limpiar algunos guasipungos que estaban ahí alrededor. Y don Alfonso le dijo que no te preocupes, ahorita mando que desocupen esos indios los guasipungos, las chozas. Y así eso, mandó una comisión para que limpiara lo que hacía falta, ¿no? Mandó que limpiara y la gente, pues, ya los indios estaban cansados, desesperados, ya ni siquiera sabían qué hacer porque era lo único que les quedaba. O sea, no tenían dinero, tenían hambre, pero lo único que les quedaba era esa choza, ese guasipungo para poder dormir y descansar después del trabajo de cada día. Era lo único que tenían. Y hubo personas que estuvieron disconformes con la decisión de don Alfonso de botarlos de sus guasipungos, y estaban molestos y estaban rabiosos, y formaron un pequeño grupo liderados por Andrés Chiliquinga y empezaron a gritar: Ñujanchi Guasipungo, es nuestra casa, es nuestro hogar. Entonces estaban molestos, sentían una ira contenida que tenían por tantos años de explotación que habían tenido, y fueron contra los guardianes que había enviado don Alfonso. Los mataron y los dejaron ahí, y seguidamente se fueron en marcha hacia la hacienda de Cuchicorral, donde estaba Mr. Chapi y estaba don Alfonso. Y ellos, al enterarse, pues fuga hacia la ciudad de Quito, se fueron lo más rápido que pudieron, y al llegar enviaron refuerzos, enviaron a 300 guardias armados para poder limpiar con ese desorden, pues se había reportado una sublevación de los indios. Entonces era necesario eliminarlos, y obviamente pues ahí el gobierno estaba de acuerdo y enviaron rápidamente a los 300 guardias. Y al llegar ellos al lugar del desastre, pues empezaron a eliminar a todos los indios de rincón a rincón. No les interesaba nada, los mataron todos. Y los únicos sobrevivientes al final fueron Andrés, su hijo, y otros indios que también eran parte del grupo. Y llegaron así a gatas hacia el guasipungo de Andrés Chiliquinga. Entonces se metieron, cerraron la puerta, lo trancaron y estaban ahí aguardando. O sea, ya era prácticamente su final porque sabían que los guardias estaban yendo hacia ahí, sabían dónde era su casa.
fueron, rodearon el lugar, quemaron el techo que estaba hecho de paja y como se estaba quemando el techo empezaron pues a oler humo y ya no podían respirar, se estaban asfixiando, era un olor insoportable, ya, ya era como su fin, su fin. Y Andrés Chiliquinga ya en un momento de aceptación, porque ya sabía lo que iba a pasar, y resignación, agarró a su pequeño hijo, lo puso debajo del poncho, lo cubrió, abrió la puerta y se dieron de fuga hacia abajo. Fueron corriendo por la quebrada, se fueron bajando y bajando gritando Ñujanchi Cuasipungo. Y pues como se hacía esperar, los guardias armados los dispararon y murieron. Y las últimas palabras de Andrés Chiliquinga fue Ñujanchi Cuasipungo. Es nuestro hogar, es nuestra casa. Y esa fue las últimas palabras que dijo con su último suspiro de vida. Entonces trataba de defender lo que tanto le había costado a él y a los otros indios poder conseguir ese pequeño terrenito que ahora se les estaba despojando y botando a otro lugar como si no interesara. ¿Sí? Entonces fue así como termina esta novela escrita por Jorge Casa Huasipungo. Bueno, espero que les haya gustado el resumen y ya nos vemos en otro video con el resumen de otra novela. Hasta luego.